Vamos a hacer esto un poquito más dinámico y me gustaría nada más cerrar esta parte teniendo, entendiendo la dimensión de la urgencia de que tengamos esto en nuestras vidas. Hermanos, hoy en día, eh, conforme nosotros ministramos en las iglesias o a donde Dios nos permita ministrar, debemos tener muy en cuenta que Dios nos pide esto a nosotros como ministros, que nosotros lo desarrollemos y que ayudemos a otros en el desarrollo de esto, de este camino en la fe. Y, y lamentablemente vemos en muchas iglesias, en muchos ministerios, que tristemente no se está desarrollando, quizás los líderes no tienen este desarrollo, o quizás sí lo tienen, pero no están llevando a sus congregaciones a desarrollar estas virtudes. Y por eso quiero que nada más veamos rápidamente la recompensa la recompensa de atender a este llamado y el peligro de ignorar, porque es algo muy real. Hermanos, nuevamente, no ignoremos que en el día del juicio final, la palabra de Dios dice que muchos, no dice pocos, no dice algunos, no dice unos cuantos, dice que muchos le dirán al Señor todas las cosas que han hecho en su nombre, pero Dios les va a decir, yo nunca los conocí. Hermanos, ¿cuántos ministros y cuántos cristianos hoy en día creen que Dios los conoce, pero en realidad Dios no los conoce? ¿Cuántos? La Biblia dice que son muchos, muchos, y lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántas personas no están procurando estas virtudes? ¿Cuántas personas tal vez no la están procurando ellos, pero sí quieren que otros las alcancen, como los fariseos? Recordamos lo que Jesús decía a los fariseos. Jesús animaba al pueblo a hacer lo que los fariseos decían, pero no actuar como los fariseos actuaban. En otras palabras, los fariseos predicaban ciertas cosas que sí eran ciertas, pues no solo ciertas, creo que predicaban muchas cosas que eran ciertas, pero dentro de ellos no había sustancia, eso no era una realidad. Y Dios nos pide esto. Entonces, en 2 Pedro, verso 8, así fue como iniciamos nuestro curso, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Nuevamente, quiero leer esto. Si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se puede conocer al Señor Jesucristo y ser estéril. Es posible, según esto. Y se puede también tener fe, pero estar ociosos en la fe. Pero una fe ociosa. ¿Cuántas personas no deambulan hoy en día en las iglesias ociosos en la fe? Y nuevamente, esto no quiere decir estar activo físicamente y ver a la persona activa. Alguien puede estar muy activo físicamente en la iglesia, pero ocioso en su fe, sin desarrollar su fe. Es la misma persona, año tras año, década tras década. No hay avance, no hay progreso. Eso es estar ocioso, no trabajar. Y luego dice en el verso 9, pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, es que yo siempre animo a que cuando alguien viene a la fe, se le muestre la visión de largo plazo, la visión larga, no corta, la visión larga. Ha venido a la fe para toda una vida en la fe y una eternidad con Cristo. No es para una semana, un mes o solo mientras se resuelven sus problemas. Es para siempre. Entonces, esta parte es muy importante, hermanos. Vivámosla y cultivémosla en otras personas. Los fariseos estaban ciegos porque ignoraron esto. Los fariseos solo cumplían una parte o ninguna parte de lo que Dios pedía. Eso lo vemos en Mateo 23, versos 23 al 24,
donde el Señor nos muestra cómo ellos eran ciegos guiando a otros ciegos, eran los líderes del pueblo. Cuando al Señor Jesús se le acercó Nicodemo a inquirir de él, una de las cosas que le dice el Señor es, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo estaba ciego a tantas cosas, siendo maestro en su pueblo. Y a veces, tristemente, hay muchos líderes en la iglesia que están ciegos guiando a otros ciegos. Y nosotros debemos evitar esto, debemos ser líderes con visión, líderes que ven lo que Dios quiere, no lo que uno quiere, no ser como Saúl, que Saúl miraba lo que el pueblo quería. No, nosotros debemos ver lo que Dios quiere, porque recuerden, vamos a guiar a otros que están ciegos, a otros que no tienen esa visión aún, y por eso nosotros sí debemos de tenerla. Ok, dice 2 Pedro capítulo 1 verso 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es algo que debemos llevarlo cada día más lejos y afirmarnos en ello. Muchas veces la mejor manera de perfeccionar algo es practicarlo. Alguien que es perfecto haciendo algo es que lo ha practicado muchísimo y muchísimo y muchísimo. Conforme nosotros practicamos estas virtudes y practicamos el enseñar estas virtudes y fluir en ellas y fluir en milagros, nosotros vamos a ser perfeccionados y va a ser más difícil que caigamos, va a ser más difícil que nos desviemos, pero debemos practicarlas. Y en el verso 11 continúa diciendo, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrega en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que veamos la palabra que se utiliza abundantemente, o será abundantemente administrada la entrada, es decir, una entrada abundante. Pero miren qué es lo que se necesita para esta entrada abundante. No se necesita no dejar dormir estas cosas, no ser estériles, no ser ociosos en esto, no tener una vista corta. Lo que se nos anima es que si lo procuramos, si lo practicamos, si lo hacemos firme, si estamos constantemente en ello y vivimos conforme a ello, entonces nuestra entrada en el reino eterno va a ser abundante. Ahora esto lo que nos quiere decir es, ¿será que va a haber quienes entren sin una entrada abundante? Claro que sí, claro que sí. El Señor Jesús nos dice que aquellos que enseñan a quebrantar estos mandamientos, los mandamientos de Cristo, que enseñan a hacer a no tomar en serio los mandamientos de Cristo, a no preocuparse por los mandamientos de Cristo, estos serán llamados pequeños, pequeños en el reino de Dios. Pero aquellos que los enseñan y lo hacen, aquellos que enseñan todos los mandamientos de Dios y los practican, estos serán llamados grandes en el reino de Dios. Entonces, hermanos, tanto nosotros como ministros, pero también las personas a quienes estamos ministrando, deben de tener el deseo y el entendimiento de procurar una entrada grande, abundante al reino de Dios. Para que cuando tú y yo lleguemos al cielo junto con nuestra congregación, no lleguemos avergonzados, no lleguemos y con una entrada pequeña, con una entrada diminuta, con una entrada sin importancia, sino que sea una entrada abundante al reino de Dios, para que no lleguemos, estemos delante del trono de Dios y digamos, bueno, Señor, aquí estamos nosotros, somos la congregación tal, la iglesia tal, y en nuestra iglesia se hicieron milagros, se hizo de esto y se hizo del otro, y Cristo va a decir, yo a ustedes ni los conozco, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién los dejó entrar? Entonces, hermanos, esto lo debemos llevar en nuestro corazón, lo debemos llevar en nuestra prédica, en nuestra enseñanza, porque muchas veces pensamos que solo es de entrar al cielo y ya. Recuerdo una vez un hermano en el campo misionero, estábamos trabajando en unas misiones, alcanzando a unas comunidades en el área rural.
Y recuerdo de que un día estaba platicando yo con este otro hermano, estamos sentados ahí, estamos delante de un lago muy majestuoso, hablando acerca de las cosas de Dios, y de la nada me dice este hermano, mira, la verdad, yo me conformo nada más con entrar en el cielo, con que me dejen entrar en el cielo, aunque sea en la orillita del cielo, con eso estoy contento. Dentro de mí dije, ¿no quiere tener una entrada abundante al cielo? ¿No es, se conforma con nada más entrar? Lo que va a pasar es de que no va a vivir una vida una vida de trabajo en lograr lo que Dios quiere para él. Pero bueno, no debe ser esa nuestra mentalidad. Nuevamente, estas son las palabras de Pedro, una de las columnas más fuertes de la iglesia, a quien Dios encargó su grey, a quien Dios encargó como pastor para sus ovejas. Y estas son las palabras del Espíritu Santo a través de Pedro en su última epístola. Por lo cual yo creo que nos da un buen mensaje de lo que nosotros debemos transmitirle a la grey del Señor. ¿Amén? Entonces hay terribles consecuencias si no cultivamos estas virtudes. Tenemos que ser diligentes y no debemos conformarnos solo con entrar al cielo cuando tenemos la oportunidad de entrar con abundancia. En el libro Apocalipsis se nos habla que el Señor enjugará las lágrimas de muchos en el cielo. Y pues hay diferentes ideas de a qué se refiere, por qué va a estar la gente llorando, por qué va a haber gente llorando en ese momento. Y pues posiblemente hayan muchos que estén llorando por ver cosas que se perdieron, cosas a las que pudieron haber accesado en el cielo, pero no lo hicieron por ser negligentes con su vida espiritual, negligentes con su caminar en Cristo. Tomaron los caminos de Dios a la ligera, entregaron su vida a Cristo, se arrepintieron, tuvieron la fe en Dios, pero no fueron diligentes en desarrollar las virtudes, las bendiciones y los dones que vienen de Dios. Y esto va a ser causa de tristeza en el cielo, aun cuando Dios mismo va a enjugar sus lágrimas. No es solo de entrar al cielo, sino es de tener una entrada abundante y victoriosa en el cielo. Entonces, con eso concluimos lo que es el camino de la fe. Veamos ahora un poco de lo que es la fe y el creer. Son parecidos, pero no son iguales. Y ambos juegan un rol muy importante en nuestro caminar con Dios. ¿Qué es la fe? Veamos, yo siempre he creído de que aquí es donde, en esta parte es donde uno tiene que iniciar la introducción al curso, pero es importante ver primero que la fe es más que una definición o un concepto. Pero sí tenemos una definición para la fe. Como ya lo vimos anteriormente, es el fundamento de la experiencia cristiana, según en Efesios 2:8. Eh, mm, También vimos cómo el apóstol Pedro nos explica el camino de la fe, la base para recibir, desarrollar y proseguir hacia la pureza, medio por el cual vivir agradando a Dios, agradando a Cristo, si no tenemos fe. Eh, y esta fe es de alguna manera el medio o el ambiente o el clima en el cual nos vamos a mover por el resto de nuestra vida. Nuevamente quiero enfatizar eso, creo que lo ven enfatizando, pero nuevamente el resto de nuestra vida, toda nuestra vida va a ser de fe. Y vamos a ver eso un poco más a detalle ahorita. Eh, la fe la vemos desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que parece ser nuevo ya fue antes. Y desde el Antiguo Testamento vemos en Habacuc, capítulo 2 y verso 4, que ya se hablaba de la fe, ya se tenía un entendimiento de la fe. Si alguien ahí me pudiera leer rápidamente Habacuc, capítulo 2 y verso 4. Dice así la palabra de Dios. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. El justo por su fe vivirá. El justo, o sea, por su fe
es que el justo puede vivir toda su vida. Es por esa fe que puede vivir toda su vida. Es algo que desde el Antiguo Testamento, no es que los apóstoles hayan venido a darnos este nuevo concepto. No, desde el Antiguo Testamento se entendía que había que tener esta fe, se debía tener. También no actuar en fe es pecado. Si alguien ahí me pudiera leer Romanos capítulo 14, verso 23, vamos a ver aquí por qué no actuar en fe es pecado. La palabra de Dios dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no viene de fe es pecado. Amén. Muchas gracias, hermano. Todo lo que no viene de fe es pecado. El que actúa sin fe comete pecado. Ahora, ¿por qué? Alguien dirá, bueno, esto es demasiado exagerado, aquí están siendo legalistas. No, no, tiene sentido. Y es por la definición de pecado. La definición de pecado. Normalmente cuando hablamos de pecado, lo que se nos viene a nuestra mente es pues inmoralidad, eh, se nos vienen malas acciones, o sea, se nos viene a la mente malas acciones eh, o cosas desagradables, horrendas, pero en realidad la definición de pecado es errar del blanco que Dios nos ha dado, errar del blanco que Dios nos ha dado. Es como si uno agarrara una flecha y la está apuntando a un blanco y Dios le dice, ok, pégale al blanco. Y uno agarra la flecha y tira la flecha y la flecha ni vio en el blanco, sino que salió volando por otro lado. Entonces no hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Y muchas veces vemos de hecho hay un libro por ahí, no recuerdo bien el título, pero el título del libro es algo como pecados, pecados honrosos, se llama el libro, pecados honrosos o pecados invisibles, no me acuerdo muy bien, pero habla de la costumbre en el pueblo cristiano de identificar pecados como que, esta persona se emborrachó, pecó, porque es evidente, pecados que están hacia la luz, o esta persona pues, cometió adulterio, pecó, o esta persona mintió, entonces pecó, o esta persona robó, entonces pecó, pero no solo eso es pecado, de acuerdo a la definición de Dios, en Santiago, el libro de Santiago nos dice que el que no hace lo bueno sabiéndolo hacer, ya peca. El que no hace lo bueno, ya sabiéndolo hacer, peca. En otras palabras, si sabemos qué es lo que Dios quiere, pero no lo hacemos, estamos pecando. Y esto puede ir desde no saludar a alguien hasta no pensar lo que debemos de pensar, no pedir lo que tenemos que pedir. Y entonces es cuando caemos en pecado, pero la fe en Dios es lo que nos hace caminar en fe, lo que nos hace no pecar. Y yo siempre he pensado y digo, bueno, cuando nosotros pecamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios, a mí se me ocurre solo una razón de dos. O no creemos en Dios, porque si creéramos en Dios estaríamos haciendo lo que Dios pide. Si entendiéramos quién es Dios, estaríamos haciendo lo que Dios pide. O somos como los demonios que menciona la Biblia. Sí creemos en Dios y sabemos que Él existe y sabemos quién es, pero no se nos da la gana hacerle caso. O sea, o somos rebeldes o somos incrédulos. Porque cuando tenemos fe y cuando vemos qué es lo que Dios pide, entonces podemos comprender de que Dios, de que es necesario cumplir la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente, la fe es una vida y es la vida que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros no estamos actuando en fe, cuando nosotros no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, porque creer en Dios es también hacer su voluntad. No solo, yo creo en Dios, pero hago lo que yo quiero. Eso es rebeldía, eso es realmente no creer en Dios. Creer en Dios, tener fe, es vivir conforme a lo que Dios quiere y cuando no somos capaces de vivir conforme a lo que Dios quiere, pues nos arrepentimos y procuramos entonces volver
y caminar en lo que Dios quiere. Esto es muy importante, hermanos. Se aplica para cosas tan sencillas como decisiones del día a día, decisiones sobre nuestros hijos, decisiones sobre el lugar donde vivimos, decisiones sobre lo que hacemos de trabajo, decisiones, pero que todas están dentro de la fe en Dios, todas están en nuestro caminar con Dios. Y Dios quiere que nosotros caminemos en su perfecta voluntad. Y la fe es preguntarle a Dios también, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo escuché una vez un predicador de que parecía tan exagerado, pero en realidad tenía razón y es un predicador que conozco su testimonio de que predica la verdad. Y este predicador decía que como cristianos, nuestra esperanza es llegar algún día, a saber de que si nos estamos tomando un vaso de agua, es porque Dios quiere que nos tomemos un vaso de agua. Y si nos negamos a tomar un vaso de agua, es porque Dios quiere que nos neguemos a tomar ese vaso de agua. Y por supuesto, esto es algo a lo que estamos llegando, a lo que estamos, hacia lo que estamos caminando. No lo tenemos aún, como decía el apóstol Pablo, no que yo ya esté ahí, no que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo hacia esa meta. Nuestra meta es poder ser como Cristo. Y una de las cosas que decía Cristo es, yo no digo una sola palabra que el Padre no me haya dicho. Y toda palabra que el Padre me haya dicho, la digo. Así era Cristo y hacia eso vamos. Y eso es vivir en la fe de Dios, en la fe en que Dios nos puede hacer caminar en su perfecta voluntad. Así que no actuar en esa fe es un pecado y tenemos que arrepentirnos. Si sabemos que hemos estado caminando o haciendo cosas, nuevamente no tiene que ser un pecado de esos así evidentes. No, algo que sabemos de que tal vez yo hoy decidí levantarme del lado derecho de la cama, pero por alguna razón Dios me había dicho que me levantara del lado izquierdo y no lo hice. Pues, arrepentirnos de todo. Hay tanto de que arrepentirnos y corregir también. Si no vivimos en fe, no podemos dar en el blanco, que era lo que hablábamos. En Hebreos, esto lo vemos en Hebreos capítulo 11 y verso 6. Si alguien pudiera rápidamente leer. Dice así, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, hermanos, creo que habíamos mencionado esto con anterioridad, de que es necesario tener fe para entender de que Dios nos puede hacer llegar al blanco. No es, yo recuerdo una vez siendo, eh, creo usted que hay, perdón, yo creo de que se cortó un poco la señal, pero me dicen de que ya regresó. Entonces, eh, espero que no se haya perdido mucho de lo que estaba hablando, pero básicamente venía contando esta experiencia que tuve con este misionero ya de muchísimos, de más de 60 años de estar haciendo misiones. Él ya anciano, obviamente, yo comenzando en las misiones. Entonces hablando acerca de la palabra de Dios, yo le pregunté a él que él ya tenía toda una vida caminando con Dios y más de 60 años de predicar la palabra de Dios. Entonces yo supuse, bueno, él me puede dar una buena respuesta a esto. Yo le dije, bueno, ¿qué hacemos con todas las partes de la Biblia que son tan difíciles y honestamente se miran como imposibles de alcanzar? Hay muchas cosas en la Biblia que decimos, bueno, esto lo puedo hacer, yo creo de que hay gracia, pero hay otras partes que se ven tan difíciles, tan difíciles. Y la respuesta de él fue muy simple. Me dijo, bueno, si está en la Biblia es porque Dios espera que las cumplamos. No importa qué tan inalcanzables parezcan, debemos que procurar alcanzarlas, porque Dios las dejó ahí y para eso es la fe. Para eso es la fe, para que demos en el blanco en todas las cosas, en todo. Ahí vamos a ver más adelante en el curso, no hoy, pero más adelante, cuando leamos en Hebreos capítulo 11, lo que se nos habla de la fe de muchos hombres de Dios, muchos hombres y mujeres, cómo su fe llegó a tal punto que uno dice, yo no sé si yo podría aguantar eso. Yo no sé si yo pudiera tener la fe o la capacidad o la habilidad de soportar eso, pero ese es el propósito de la fe, que podamos dar en el blanco.
que podamos dar ahí. Y por eso debemos de practicarla, como hablábamos, conforme practicamos la fe y crezcamos en ella y veamos más milagros y veamos más cosas extraordinarias suceder a través de la fe de Dios. Nosotros vamos a adquirir más confianza y saber que vamos a poder dar en el blanco. No vamos a nada más apenas llegar al cielo. No, vamos a poder llegar a todo lo que Dios quiere en nosotros. También la fe no es una emoción o un producto de nuestra voluntad o del intelecto. No es nuestra imaginación. La fe no se puede fabricar. No podemos decir, bueno, voy a pensar que tengo fe y me voy a motivar a mí mismo diciéndome que tengo fe y decir, yo tengo fe, yo tengo fe. No, la fe es divina, la fe viene de Dios, la fe viene de parte de Dios. Y si alguien me pudiera hacer favor de leer esto en Hebreos, capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras versiones, creo que es en una de las versiones de la Reina Valera, déjenme ver aquí, ahorita voy a ver, que dice que es también una sustancia, vamos a ver, sí, en la versión Reina Valera Gómez, que es una versión un poquito más moderna que la Reina Valera 60, eh, dice pues, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entonces esta fe es una certeza, es una sustancia, es algo que se tiene por seguro, no es una imaginación, no es algo que tal vez sí tenemos por ahí, no, es algo tangible, si lo pudiéramos decir. Entonces, y esto viene de parte de Dios. Si es una certeza es porque viene de parte de Dios. No podemos tener certeza en algo que Dios no ha dicho. Eh, yo a veces escucho personas que tienen una fe sin fundamento o una fe que, que no tiene una certeza. Bueno, realmente fe es más una emoción o una esperanza, pero no es fe, pero lo ven como fe porque dicen, bueno, yo tengo fe de que esto va a pasar, pero ¿viene esto de parte de Dios? ¿Es porque Dios lo quiere así o es algo que Dios no quiere? Y hay personas que tienen fe en cosas que no son del agrado de Dios, en cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Hay personas que tienen fe en que, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo eh, me divorcié, por ejemplo, yo me divorcié y pues ahora tengo fe que Dios me va a dar otro cónyuge, otro esposo, otra esposa. Bueno, yo no sé si podría tener fe en eso porque no veo que eso sea la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, que lo vemos, por eso es de que Pedro decía, la palabra más segura de parte de Dios es la Biblia, su palabra escrita, y no vemos eso en su palabra. Entonces a veces no es fe algo que podemos inventar o que nos podemos imaginar, sino algo que viene de la voluntad de Dios. Nuevamente, la fe es tangible y se conoce cuando se tiene. Es un don de Dios, es real. Recordamos todos cuando llegamos a la fe en Cristo, era algo que sentíamos, era algo real, no fue producto de nuestra imaginación, no fue algo que dijimos, bueno, voy a creer en Dios, a partir de hoy creo en Dios, ok, ok, voy a creer en Dios ahora. No, es algo que sentimos en nuestro corazón, que llena nuestra mente y que decimos, oh, Dios es real, Dios existe, lo siento en mí, es algo que siento en mí, está adentro, no sé cómo explicar, siento algo que está pasando en mi vida. La fe es una sustancia, no es etéreo, no es intangible, no es un concepto, no es una idea, es una sustancia, es tangible, se puede sentir en nuestro corazón, lo sentimos en el alma, se siente en la mente cuando Dios nos está dando la fe para algo. Es como si tuviéramos la certeza de que eso es lo que Dios quiere y se alinea con su palabra y eso nos da fe. Y la fe es dada también
para que se cumplan los propósitos de Dios, lo estamos viendo anteriormente, y para que Dios sea glorificado. La fe no es para que nosotros nos llevemos la gloria. Yo creo que la razón por la que nadie mueve, literalmente mueve montañas, es porque creo que a veces no tenemos la madurez para decirle a este monte que se mueva y darle la gloria a Dios al respecto. Sobre todo hoy en día, si alguien mueve un monte y dice, pues que yo tengo bastante fe. La fe la tiene Dios y Él nos la ha otorgado para hacer estos milagros. Y si alguien pudiera leer rápidamente ahí en Marcos, capítulo 11 y verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ok, quiero que veamos atentamente este versículo. Ahí en sus Biblias, tienen sus Biblias a la mano, por favor. Vean en Marcos 11, 22, porque quiero que consideremos algo acerca de este pasaje. Si lo tienen en sus Biblias, por favor, véanlo, porque me gustaría de que explicar algo aquí. Ok, quiero explicar algo porque no quiero que nos confundamos y que también nuestras congregaciones se sientan confundidas con el tema de la fe. En Marcos 11, 22 dice que Jesús le dijo a los discípulos, tened fe en Dios o tengan fe en Dios. Sin embargo, y esta es la manera en que lo traduce la gran mayoría de Biblias. La gran mayoría de traducciones traducen tener fe en Dios. Sin embargo, el contexto y en el original se puede entender que se está hablando más de tener la fe de Dios, la fe de Dios, no tener fe en Dios, sino la fe de Dios. ¿Por qué? Porque tener fe en Dios, pues normalmente la manera en que lo interpretamos, la mayoría, es de que nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas. Es decir, bueno, yo tengo fe en que Dios va a hacer esto, porque sé que la voluntad de Dios, sé que pues es algo que Dios quiere, pero debemos de considerar de que el contexto de lo que se está hablando aquí es más de tener la fe de Dios para hacer ciertas cosas, la fe que viene de Dios para hacer su voluntad. Y vamos a ver el contexto. Dice en Marcos 11:20, ahí vean ahí en sus Biblias, Marcos 11:20. Dice, y en la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Con anterioridad, Jesús había pasado por una higuera. Esta higuera no tenía fruto y Jesús se molestó porque no tenía fruto y la maldijo. Y la maldijo y le dijo que nunca iba a tener fruto y que se iba a secar y que iba a morir por no tener fruto. Es una lección de por qué Dios quiere que tengamos fruto, ¿verdad? Entonces, no seamos negligentes en cuanto al desarrollo del fruto del Espíritu, el fruto de la fe en nosotros, porque sabemos que es lo que Jesús hace. Pero bueno, pasó eso y los discípulos lo escucharon, lo vieron, pero dice que pasaron ahí en la mañana y vieron que había pasado eso, que la higuera estaba seca. O sea, se secó por la palabra de Jesús. Entonces Pedro, miren qué curioso, Pedro nos habla todo esto de la fe y Pedro fue el que vio, el que se dio cuenta de esta situación que requiere fe. Dice, Pedro acordándose le dijo, maestro, he aquí que la higuera que maldijiste te ha secado. ¿Qué está pasando ahí entonces? Pedro se sorprendió, como diciéndole, bueno, sucedió un milagro, es decir, lo que tú dijiste se cumplió. Entonces ahí es cuando Jesús le responde, le dice, tened fe en Dios, pero realmente lo que Jesús está diciendo es, sí, o sea, yo pude hacer eso porque tuve la fe de Dios para hacer eso. Tuve la fe de Dios para hacer eso. No es, tuve la fe en Dios para que Dios secara a esa higuera. No, sino tuve la fe de Dios para hacer eso. La fe que viene del Padre hacia Cristo. La fe de las palabras que el Padre le estaba dando a Cristo y que Cristo le dio a la higuera. Esa fe fue la que hizo que sucediera lo que Dios quería. Y sigue diciendo, ahí es donde viene mucho el concepto de la fe y que a veces nos causa un poco de confusión. Sigue diciendo en el verso 23. Porque de cierto os digo
que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. En otras palabras, lo que está diciendo, le dice ahora, porque cualquiera que le ordene a un monte, a una montaña, que se lance al mar, que todo el monte se lance al mar, y no dudar en su corazón de lo que Dios le está requiriendo, sino que creyere en la fe que Dios le está dando para hacer eso, entonces será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no, esto que dice de tener fe en Dios no aplica muy bien en este contexto? ¿Por qué? Porque yo tengo la fe, yo creo de que Dios puede hacer que un monte se eche al mar, yo lo creo, no tengo la menor duda. Yo he leído el libro de Génesis y creo que Dios creó todas las cosas en 7 días. Dios dice que en un día hizo aparecer las estrellas del cielo. Entonces no me parece difícil creer que Dios puede remover una montaña y echarle en el mar. Eso no, yo tengo fe en eso. Pero solo porque yo crea que Dios puede hacer eso, no quiere decir que yo ahorita puedo ir a ordenarle eso a un monte. Nuevamente, quiero explicarme aquí. Yo no puedo salir ahorita a la calle, ver un volcán de esos que nos rodea aquí en la ciudad de Guatemala, ver un volcán y ordenarle, decirle, volcán, échate al mar. Yo sé, yo tengo la fe en Dios que Dios puede hacer eso, pero el volcán no me va a hacer caso ahorita solo porque yo se lo estoy diciendo. ¿Por qué no me va a hacer caso el volcán? Porque es de acuerdo a lo que Dios quiera que yo haga. Recuerda, la fe es para darle la gloria a Dios y para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Entonces, lo que es diferente es si Dios me habla, si Dios me habla y Él me pone la fe, me da la fe y yo tomo esa fe de Dios, así como Cristo escuchaba al Padre y todo lo que el Padre, no dudaba Él en su corazón lo que el Padre le decía y lo hablaba a Él y pudo maldecir a una higuera en base a eso. Así también, si Dios me habla a mí claro y conciso y me da la fe, la sustancia, así como cuando yo creí en Dios la primera vez y vine a la fe en Cristo, que yo sentía a Dios en mí, así Dios hace sentir en mí que ese monte, que ese volcán que está ahí, tiene que echarse al mar, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, esa fe de Dios, esa fe que viene de Dios, si yo no dudo en esa fe que viene de Dios y yo le ordeno a ese monte que se eche al mar, entonces va a suceder. Pero es porque Dios quiere y porque Dios lo ha dicho y porque Dios me ha dado la fe. Entonces lo que yo tengo, lo que Cristo está diciendo aquí es, tengamos la fe que viene de Dios y no dudemos en lo que Dios nos está diciendo. No dudemos en esa fe que Dios nos está dando, porque si no podemos, es decir, si nosotros dudamos de la fe que Dios nos está dando ahorita, entonces también podemos dudar de la fe que Dios nos dio cuando lo conocimos. Entonces, no debemos de dudar de la fe que Dios está poniendo en nuestro corazón, no creyendo que es algo que Dios no quiere hacer o es algo que Dios no puede hacer. Entonces, eh, y sigue diciendo ahí en el verso 24, y esto es muy importante, hermanos, cuando explicamos la fe, porque tristemente a veces solo decimos a las personas, bueno, tengan fe. Ay, mire, hermano, pastor, es que tengo problemas y me quedé sin trabajo, o tengo problemas en mi matrimonio, o mi hijo, mi hija se fue de la casa, y muchas veces digamos, ay, tengan fe en que Dios va a hacer la obra, pero ¿qué tal si Dios no ha terminado hacer la obra aún? Imagínense el padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue, si alguien le hubiera dicho, no, hombre, tened fe en Dios, ya va a regresar. Y no regresaba, y no regresaba, y no regresaba, y no regresaba. ¿Qué hubiera pasado con la fe de este hombre? Y, bueno, dice, de plano Dios no puede. Seguramente Dios no puede hacer que mi hijo regrese. Pero en el momento en que Dios determinó, que dijo, ya es tiempo de que este muchacho regrese, entonces regresó. Por eso debemos de tener la fe más que en Dios,
más que en Dios, la fe de Dios. Las cosas en el tiempo de Dios. Por eso el libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Todos creemos que Cristo va a regresar nuevamente. Tenemos fe en Dios de que Él va a regresar. Pero ¿cuándo va a regresar? Eso está solo en la voluntad del Padre. El día y la hora está solo en la voluntad del Padre. Y yo creo que Dios nos va a dar esa fe para saber cuando el tiempo esté cercano. Eso Jesús dice, así como en Mateo 24, Jesús nos dice que así como el clima y las temporadas vienen, así nosotros percibiremos la temporada del acercamiento de la segunda venida de Cristo. Pero es esa fe que viene de Dios, nos da esa fe. Y sigue diciendo en el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuevamente, podemos pedir cualquier cosa que queramos, que podemos decir, bueno, Señor, yo creo que tú me puedes dar el día de hoy $1.000.000. Yo creo que tú puedes, y yo sé de que hoy me va a llegar $1.000.000. ¿Puede hacer Dios eso? Claro que puede. ¿Es lo que Dios quiere hacer? Eso ya es otra cosa. Entonces, no podemos recibir algo que Dios no desea en ese momento hacerlo. Por eso es de que debemos de tener esa fe que viene de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos y que podamos honrar a Dios a través de esa fe. Entonces, lo que pedimos a Dios orando, creer y creer que lo recibimos, es pedir lo que Dios nos ha dicho que nos quiere dar. Lo que Dios, que son cosas que sabemos por seguridad, con certeza que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar paciencia, Dios nos quiere dar amor, Dios nos quiere dar dominio propio, etcétera. Por eso debemos agregar estas cosas a nuestra fe. Son cosas que ya sabemos que Dios nos las quiere dar y debemos de tener la fe en Dios para recibirlas. Es como yo le decía a este misionero ya muy sazonado en los caminos de Dios. Y yo le dije, ¿será que podemos recibir o hacer todo lo que vemos en la Biblia? Y él con toda confianza, después de tantos años de caminar en la fe, me dijo, sí, todo lo que Dios nos pide en la Biblia, todo lo podemos hacer. Pero eso requiere la fe que viene de Dios. Amén. Entonces creo que vamos a dejar hasta ahí ahorita.